Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por habernos acompañado todo este trimestre. Hemos llegado a la lección número 13, que tiene como título Lecciones de Jeremías. Cuando nosotros nos aventuramos en la historia del conocimiento, el objetivo es llegar a conclusiones en las cuales nosotros las podamos aplicar a nuestra vida diaria. Lo que se espera de todo un proceso, de toda una historia, es que hayan resultados favorables, ¿no? Por ejemplo, el caso de las historias. Por ejemplo, hablamos de las novelas, pero tienen mucha aceptación, porque las novelas casi siempre tienen un final feliz, aunque sean de tendencia cerrada o de tendencia abierta. Me refiero que pueda continuar la historia, pero siempre hay un punto en el cual hay un final feliz. Sin embargo, para este caso, en el libro de Jeremías, nosotros no podemos decir lo mismo, que haya habido un final feliz, sino que aparece un final trágico. Pareciera que la vida de Jeremías no tuvo el resultado que estaba esperando. Me refiero que Dios no hizo el acometido a través de Jeremías. Pero sin embargo, eso es la diferencia de la historia. La historia no es que alguien la escribió para que se vea bonita o para que presente un buen mensaje. La historia se trata de encontrar las cosas que nosotros hacemos a diario, de las cosas que hicimos. Por ejemplo, si alguien habla en el futuro de nuestra historia, tiene que incluir de la manera que las redes sociales han determinado nuestra vida. Y algo importante, disculpa que te interrumpa, es que debemos de tener en cuenta quién escribe la historia, si son los ganadores o los perdedores. Y generalmente quien escribe la historia son los ganadores. Así que al final de esta lección, del repaso, podemos entonces venir hacia atrás y hacernos las preguntas: ¿fue Jeremías un ganador o un perdedor? Correcto, eso es muy cierto, pero lo importante de la historia es no quién la escribe. La verdadera historia es lo que realmente pasó, y eso es lo que se ha dado en el transcurso de la vida. Aún las historias que nosotros tenemos en la actualidad están llenas de manipulaciones, y eso es lo maravilloso de la Biblia, porque es un libro de esperanza. En este caso nos demuestra de que escribió la verdad en relación a la reacción del pueblo, porque en este episodio podemos ver no un final feliz, sino que un final trágico en base a las decisiones que tomó este pueblo. Así es que vamos a hacer el repaso, ¿cómo se llama? Vamos a leer el versículo de memoria, pero antes de hacerlo vamos a tener una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, oh Dios, porque has permitido que lleguemos a la lección número 13, que es el final de este trimestre, Señor, y a la vez estamos a finales del año, Padre. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu nos pueda acompañar y podamos desarrollar, oh Padre Celestial, y entender el mensaje que tienes preparado para nosotros. Sé con cada uno de los que están escuchando este mensaje, Señor, y sé con nosotros principalmente. En el nombre de Dios Jesús pedimos y oramos. Amén. El versículo de memoria aparece en Jeremías 23:5 y dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Qué bueno, eso es una promesa maravillosa, y vamos a ver también de qué se trata todo esto, porque parecería ser que el Señor le está aquí prometiendo al pueblo de que David iba a volver a reinar. Así que vamos a ver eso dentro del repaso de la lección. Y algo importante, Ernesto, en la lección de este trimestre es de que hemos estado estudiando principios vitales en la vida cristiana. Y dentro de esos principios que nosotros hemos estado estudiando y que vamos a terminar recalcando aún más estos principios, están el principio de fidelidad, el principio de obediencia, el principio de lo que es el verdadero reavivamiento y reforma, y también como es la confianza en Dios y en sus promesas. Excelente. Bien, para continuar vamos a ver el Dios de Jeremías. ¿Quién era el Dios de Jeremías? Nuestra pregunta debe ser ahorita si nosotros estamos sirviendo al mismo Dios de Jeremías.
Lo importante de Dios es saber quién es Dios. Eso yo creo que tenemos un problema muy grave en estos días en relación al carácter de Dios. ¿Quién es el Dios que nosotros servimos? Se atreven muchos a decir de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios totalmente diferente al Dios del Nuevo Testamento. Hablan de que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios severo, era un Dios de castigos. Sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Pero para conocer el verdadero Dios, el Dios que nosotros servimos, que decimos que es el mismo Dios de ayer y hoy, tenemos que conocer su carácter. Y el libro de Jeremías nos muestra parte de estas características, porque Jeremías expresa a qué Dios él servía. En esto, y algo importante es, yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta hoy en día, porque tal como ese concepto que ha populado durante toda la edad, de lo que tú estabas explicando, de que era un Dios sanguinario, había mucho derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento, hay muchas teorías que están corriendo hoy en día, o sea, inclusive de nuestros orígenes, que están diciendo que quienes nos crearon a nosotros, los dioses o el Dios que nos creó a nosotros, nos creó solamente para ser esclavos. Y esto está por todos los medios y yo le insto a las personas que investiguen, no nos crean, que investiguen, porque estas corrientes están tomando mucho auge en el mundo. Y no en personas ignorantes, sino en profesionales, en científicos y aún en el mundo cristiano, de que el Dios que nos creó a nosotros nos creó como esclavos. Entonces nosotros, yo creo que es una excelente idea que repasemos el carácter y la naturaleza de Dios tal como lo presenta el libro de Jeremías. Definitivamente es así. Bueno, para el caso, buscando entre los versículos que hablan de en base al carácter de Dios, aparece en Jeremías 2:13 que Dios es una fuente de agua viva. Ese es el Dios de Jeremías. Y dice que es un Dios que hay que temerle. ¿Pero por qué hay que temerle? Hay que temerle cuando nosotros estamos haciendo las cosas fuera de sus mandamientos. Es un Dios de amor, pero es un Dios de reglamentos. Dice que Dios, cuando habla de visitación, dice que es una especie de que va a ir a vernos, que qué estamos haciendo en relación a su voluntad. Es un Dios de amor eterno. Por ejemplo, en Jeremías 31:3 aparece eso. Y también aparece Jeremías 3:7. Dice que está haciendo llamados. Dice, yo estoy esperando por ti, ven a mí. Ahora, la diferencia es del Dios que nosotros servimos es que pone condiciones, pero estas condiciones no es porque Él sea un Dios trágico. Las condiciones son porque es el bienestar para su pueblo. Cuando nosotros salimos de sus condiciones, de su reglamento, nosotros nos destruimos. Dios no quiere que nosotros nos destruyamos. Todo su reglamento tiene que ver con nuestra protección. Ese es el Dios al que Jeremías servía. La pregunta ¿es el Dios que nosotros servimos? Mira, déjame decirte lo que yo encontré en los versículos. Fue un poquito diferente a ti, o sea, el impacto que a mí me provocó en todos estos versículos. Mira, en Jeremías 2:13, pues lo mismo más o menos que tú dijiste, fuente de agua viva, pero lo que más me llamó la atención es que yo lo puse fuente de agua viva versus cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿tú te imaginas lo que significa la palabra agua viva? Cuando un agua está viva, no causa problemas, no causa enfermedades. Una agua muerta, una agua que está estancada, generalmente está llena de problemas y enfermedades. Aun cuando una agua está estancada, que se le ha estancado por mucho tiempo, puede causar hasta hepatitis. Aquí Dios nos está diciendo de que Él no es una agua muerta, es una agua viva que produce vida y que mantiene la vida. Y que las cisternas rotas, cuando un recipiente, cuando una cisterna está rota, no puede contener nada, todo esto se sale. Entonces, las promesas de Dios no solamente son promesas que están vivas, que son reales, sino también
que vienen llenas de contenido, no se salen, no son palabras vacías. En Jeremías 5:22 me llamó la atención, dice que Él es quien pone término a las cosas y lo compara con las arenas del mar, que en el mar están las arenas y quien le pone término a las olas. Prácticamente está diciendo aquí, yo soy quien pone los términos porque yo soy el creador. En Jeremías 11:22 me llamó la atención de que Él dice que es un Dios de juicio. Y en Jeremías 31:3 de que es misericordioso y aunque sea un Dios de juicio, es un Dios de amor, porque dice el versículo, con amor eterno te he amado. Y yo creo que será por qué constantemente Dios le decía a Jeremías, le enviaba mensajes al pueblo de arrepentimiento, vengan, vuelvan, yo sé los planes que yo tengo acerca de ustedes, planes de bien para prosperarle, para darle un fin y un propósito. La lección de el lunes no habla de ritos. ¿Qué es un rito? Bueno, vamos a ver qué es lo que significa la palabra rito. Dice que rito viene del latín ritus. Es un acto religioso o ceremonial repetido, invariablemente en cada comunidad cultural. Los ritos son las celebraciones de los mitos. Por tanto, no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. Hay un documento que una persona escribió relacionando los ritos en relación a que Dios estaba harto de esto, que ya hoy ya no necesita este tipo de celebraciones. La palabra ritos, hay algo bien importante que me llamó mucho la atención y es de que es un acto repetitivo. Y generalmente, Ernesto, cuando nosotros tratamos de hacer algo que se repite constantemente, tú recuerdas que estos sacrificios tenían que hacerlo continuamente. Entonces, cuando tú, el ser humano, tratas de hacer algo repetitivo, generalmente comienza a hacerlo automatizado, porque es algo ya habitual. Y a mí me gusta poner siempre el ejemplo de que nosotros tenemos un rito. Cuando nos levantamos, generalmente tomamos agua, dejamos pasar un tiempecito, luego nos cepillamos los dientes. Y yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros ni le damos mente a eso, ni siquiera nos ponemos a pensar en ello, lo hacemos habitualmente. Y prácticamente esto fue lo que comenzaron a hacer los judíos. Ellos comenzaron a hacer esto sin darle mente, sin poner su corazón, comenzaron a hacerlo repetitivamente y parece que esto no le agradó a Dios. Fíjate que hay una especie de controversia, ¿no? Pensándolo, para el ejemplo, si nos vamos al concepto y vemos las cosas repetitivas, va a ser un tanto controversial, porque, por ejemplo, Dios nos habla de que cada mañana nosotros le adoremos, ¿no? Que todos los días nosotros le adoremos. Esto sería como una especie de rito. Pero Dios, lo que Él está pidiendo es que cuando nosotros hagamos algo, lo tenemos que hacer con cierta frecuencia, pero la profundidad de lo que hacemos es la diferencia. Porque aún los mismos sacrificios Dios los estableció. El problema de nosotros, los seres humanos, es que nos acostumbramos a las cosas y ya le perdemos el sentido primordial de los actos. Lo hacemos como mecánicamente. Mecánicamente. Y eso es el problema. Y eso es lo que había hecho el pueblo de Israel. Y por eso en estos días, cuando hablamos de holocaustos, cuando hablamos de cosas para orar a Dios, muchos no quieren. Dicen, no, eso ya está fuera del contexto bíblico. Realmente no es así. Lo que está fuera es la profundidad que tiene el acto que nosotros hacemos. Y es lo que tendremos a caer nosotros como seres humanos. Es lo que el pueblo de Israel había caído en eso. Por ejemplo, hacían los holocaustos, pero creían que ellos eso era suficiente. Los holocaustos eran lo suficiente para salvarse. Y realmente era que el holocausto era una sombra para entender cuál era la voluntad de Dios y que ellos reconocieran su condición y buscar a Dios. Ese es el objetivo. Es como la oración cada mañana. Yo me acostumbro a hacer una oración cada mañana y hago la misma oración. Llega un momento en el cual se me vuelve un rito. Porque no estamos siguiendo el verdadero, no conocemos el verdadero motivo. O no ponemos nuestro corazón en lo que estamos haciendo. Es por eso que allí en el versículo 20 de Jeremías 6,
tú ves la proclamación que hace Dios. Dice, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y como tú dices, fue algo ya que Dios había establecido. Y aquí está diciendo, ya no me agradan, pero no lo agradan porque ellos comenzaron a celebrar todos estos ritos ya sin sentido. Y tú ves que esta misma temática la vemos a través de la Biblia, cuando Dios dice, ya estoy harto de sacrificio. Y aún el Nuevo Testamento dice que ya nuestra forma de adoración le da náuseas a Dios y dice, ojalá fueran fríos y no tibios. Y dice que lo va a vomitar de su boca. Y hay muchas cosas. Allí dice también de que su pueblo se ha convertido en cristianos nominales, nomás de nombre. Por lo que Dios nos está diciendo aquí es, a través del profeta Jeremías, es mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Y él aquí en todos esos versículos que se encuentran en Jeremías 7, del 1 al 10, menciona cuáles son esos caminos en que él quiere que su pueblo mejore. En el versículo 6, por ejemplo, nos dice, y no oprimáis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. En otras palabras, él está diciendo aquí a su pueblo qué es lo que quiere que ellos hagan y cuál es el tipo de cosas en lo que quiere que su pueblo se encamine, se enfoque en vez de cosas habituales y rituales. En otras palabras, es una religión del corazón. Dios está pidiendo una adoración desde dentro, ¿no? Una oración profunda. Y, ¿cómo se llama? Cuando pasa una situación desagradable, todos los contextos tienden a perderse. Y parece que esto es lo que pasó con el tipo de oración de lo que Dios te mandaba. Y la tristeza del caso de todo esto, Ernesto, es que la religión del corazón, y esto hablamos nosotros en temas anteriores, ¿a qué se refería la Biblia? ¿Cuál era el corazón? No solamente este corazón aquí, sino al corazón bíblico, a la parte, al corazón que va a determinar todas las funciones del cuerpo, que es la mente. A eso es lo que la Biblia se refiere, no a una religión basada en emociones. Y lamentablemente nosotros, el culto que hoy le estamos rindiendo a Dios, y tú ves todas las ceremonias de muchas de nuestras iglesias que son más emocionales que de la mente, que es algo consciente, no algo solamente basado en las emociones. Y fíjate, Esther, que esto de las religiones, ¿no? La religión del corazón. Dios siempre le ha hablado a un todo, le ha hablado a un pueblo. Y lo mismo lo hacía en el pasado. Por ejemplo, le daba a todo el pueblo de Israel. Y esto lo podemos ver en el libro de Jeremías. Por ejemplo, le decía que era la vid escogida en Jeremías 2:21, perdón. Que era su amada como su esposa, ¿no? Jeremías 11:15, 12 al 27. Que era la heredad de Dios. Jeremías 12:7 al 9. Que era su viña, que era su rebaño. Sin duda el mensaje era para un grupo, ¿no? En este caso nosotros podemos decir que es para un grupo en particular. Ahora, pero es muy curioso que a la vez de que el mensaje es generalizado, la salvación es individual. La salvación es individual. Y esto es como un tanto difícil de entender, ¿no? Porque todos nos estamos peleando, por utilizar una palabra, de que quién está en la razón. Y de hecho esos son los pleitos que se dan, que quién están haciendo las cosas bien. Pero sin embargo la salvación es individual. Ahora, ¿cómo se explica esta parte? ¿Cómo nosotros podemos aplicar para entender mejor esta parte de que el mensaje es generalizado, pero que la salvación es individual? Yo te puedo poner un ejemplo, o sea, cómo yo lo veo. Te lo voy a poner en el tema que yo más conozco, que es el tema de la salud. Por ejemplo, tú tienes un cuerpo, que es un todo. Como allí tú estás viendo un grupo, que es un todo. Ok, en el cuerpo ahí están todos los órganos.
Vamos a suponer que tú tienes diabetes. Ujú. Cuando el médico se dirige a ti, te dirige a ti como persona, como individuo, aunque el órgano que está afectado es el páncreas. Ujú. Pero dice que tú tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu boca, tienes que cuidar de lo que comas, que te tienes que cuidar los pies, de qué cosas te pongas. Es porque cuando en un grupo algo se afecta, una parte se afecta, eso va a afectar todas las otras partes. Entonces, el mensaje cuando el doctor se dirige a ti por una enfermedad, por un problema que hay, tiene que dirigirse en dos formas. En forma colectiva, porque las otras partes van a sufrir las consecuencias del problema que está en ese órgano en particular. Entonces, es lo mismo en este asunto. Dios se tiene que dirigir al pueblo, porque esto, o sea, lo que, aunque el problema sea de una sola persona, va a afectar al otro grupo. Por eso tú ves que hay tantos proverbios que dicen, no, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, no importa que la salvación sea individual. La forma en que se comportaba el pueblo iba a afectar a los otros individuos, a cada persona individualmente. Entonces, que en este caso tiene un significado mucho importante. Por ejemplo, el problema es que si nosotros no corregimos uno de estos órganos, en el caso de las enfermedades, vamos a terminar morir. Y es lo que le iba a pasar al pueblo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el pueblo de Israel, si no se corregían como individuos que estaban desarrollando la función de este cuerpo, iban a morir y fue lo que les pasó al final. Pero que, por ejemplo, aquí en la Biblia encontramos en Jeremías 17:7 lo que dice en relación a los individuos. Y ese es un mensaje para nosotros. Dice que bendito el varón que se fía de Jehová y cuya confianza es en Jehová. Y dice en el 17:10, y yo Jehová, que escudriño el corazón y a cada uno según su camino. Jeremías 29:13, que dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y algo que me llama la atención de todo esto, que sí, aunque la salvación es personal, como lo demuestran todos estos versículos, me llama la atención de que hay en otra traducción, la traducción que yo tengo, que yo busqué, en Jeremías 17:10, se refiere, dice, yo Jehová escudriño la mente. En la traducción, o sea, en la versión que tú escogiste de la Biblia, yo soy Jehová que escudriño el corazón. O sea, lo que estamos viendo que se refiere al mismo órgano. O sea, que el corazón no es este corazón, sino la mente. Eso fuera lo que me llamaba la atención de todo esto. Pero es cierto, la salvación es personal. Aquí hay un comentario que me llama la atención. Dice, aunque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan acerca de la naturaleza corporativa de la Iglesia de Dios, la verdadera fe es un asunto de cada persona, haciendo una entrega diaria al Señor, una elección personal de caminar en fe y en obediencia. Y eso me lleva, Ernesto, a la oración del miércoles. Ahora es de entenderse el por qué Dios constantemente le decía a su pueblo, le advertía a su pueblo en cuanto a la idolatría. Podríamos decir que es un pecado que está fuera de nuestro alcance, ¿no? Porque estamos en tiempos modernos, ya sabemos identificar los ídolos, pero al ver conforme van cambiando las cosas, van cambiando también los conceptos de ídolos. Hoy la palabra ídolo, y fíjate que lo utilizamos mucho, los artistas, el ídolo, los fans. Los fans son los seguidores de un ídolo. Hay muchos en las peleas, en equipos de fútbol, se da mucho eso. Pero muchas personas dicen, por ejemplo, los cristianos dicen, no, es que nosotros no somos fan de eso. Hoy hay otra cosa más fuerte, Y los mira, aparatos. sí, y yo quisiera introducir lo que yo encontré, la Ok. definición de ídolo de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Mira, dice, viene del latín idolum, y esto es lo que significa, imagen de una deidad que es objeto de culto. Y oye la segunda definición, muy curiosa, persona, como lo que tú acabas de describir, o cosa amada o admirada con exaltación, con que tú lo veneras. Y eso es lo que sucede con estas canciones, con estas personas que son los cantantes, con estos actores, pero también con cualquier cosa que ocupe un lugar que nosotros estamos exaltando o benevolando y que ocupa el lugar de Dios. Por ejemplo,
hay muchas veces, y lo he visto así, de que no vamos hoy miércoles a la iglesia, por ejemplo, porque nuestro equipo favorito de fútbol va a jugar. Es curioso. Imagina el caso de los aparatos electrónicos. No sé si han escuchado, hay en algunas iglesias que hacen retos de una semana sin aparatos electrónicos. Y al hacer este tipo de retos, las personas se dan cuenta de lo Involucrado que están estaban en estas situaciones. Y viéndolo, por ejemplo, el concepto de qué ha sido la dependencia que tenemos, porque es una necesidad generada. Obviamente tenemos que ser sinceros, ¿no? Tiene muchos alcances esto, no podemos hablar de manera muy generalizada, cortante, decir, tiene toda la maldad, porque estos mismos aparatos pueden servir para muchas cosas. De hecho, en los trabajos, en la comunicación son muy importantes, pero sin embargo les estamos dando un uso en el cual nos están esclavizando. Es el uso que nosotros estamos dando. Y prácticamente eso es lo que le estaba diciendo Dios al pueblo, advirtiendo. O sea, es el uso que ustedes le están dando a las cosas, es el uso que ustedes le están dando a la ceremonia, es el uso que ustedes le están dando a los ritos. Y yo tengo que llamarle la atención en forma colectiva, pero el efecto va a ser en forma personal. Definitivamente. Y ellos lo vieron así. Pero lo más interesante de todo esto, Ernesto, es de que muchas veces cuando nosotros vemos, tú sabes, al pueblo de Dios, lo vemos como una iglesia, como un grupo, y vemos la situación que se está viviendo, nosotros decimos, ay Señor, pero mira la corrupción que hay. Ya la gente no te sirve como debiera, solamente pues yo he quedado, yo voy allí, el maestro dice, ¿cuánto han estudiado esta semana la lección? Nadie aparece y solamente yo soy el único que estoy estudiando la lección. Pero lo bonito de esto, Ernesto, es de que siempre hay un remanente. El remanente de Dios. Dice, por ejemplo, aquí me llama esto la atención, me subrayé una parte, el caso del día jueves, dice, durante los años finales de la apostasía de Judá, las exhortaciones de los profetas parecían tener poco efecto. Y cuando los ejércitos de los caldeos vinieron por tercera y última vez para sitiar a Jerusalén, la esperanza abandonó todo corazón. Jeremías predijo la ruina completa y porque insistía en la redención, se lo arrojó finalmente a la cárcel. Pero Dios no abandonó la desesperación completa al fiel residuo que quedaba en la ciudad. Muy importante este mensaje. Por ejemplo, ahorita vemos, como tú decías, una perdición total, no vemos esa acción, en las iglesias están vacías y todo eso, pero esto no tiene que ser un motivo para que nosotros nos decaigamos nuestras manos, porque sabemos que Dios siempre tiene un remanente, y si nosotros estamos haciendo las cosas conforme la palabra de Dios, hay otras personas en otros lugares que también lo están haciendo, y Dios no va a cambiar. El hecho de que nosotros no sigamos sus mandatos, Él no va a cambiar. Van a haber personas que van a entender y van a seguir. Ese es el mensaje que debe ser para nosotros. Y es duro, Ernesto. Los otros días escuchábamos en una iglesia en la que fuimos a dar un seminario de salud, de alguien que decía que era duro, porque muchas veces ella quería hacer más, pero no podía. Ella ponía su tiempo, ponía su dinero, ponía muchas cosas para hacer actividades para los jóvenes, a veces para el club de conquistadores, pero que no había apoyo. Entonces vemos que sí, que hay un remanente, y muchas veces ese remanente no es la mayoría, es la minoría. Sin embargo, hay promesas. Dios es fiel para esas personas que se mantienen fieles. Y lo vemos aquí en la lección del jueves, donde Él le promete a esas personas que son fieles que ellos van a regresar. Y a mí me gusta el título en que aparecen estos versículos en la Biblia, que se le llama el regreso del remanente. Y sin embargo, en esos mismos versículos, y me refiero a Jeremías 23, del 1 al 8, que aparece allí en la lección del jueves, donde él dice a esas personas que no se han mantenido fieles, dice, ay de los pastores, o sea, de los pastores y los líderes,
que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y aquí se está refiriendo, Ernesto, es al mundo cristiano en general, aunque estamos hablando de escuela sabática, o sea, de lo que se hace de estas lecciones que se hacen los sábados en nuestra denominación. Aquí se está refiriendo, Ernesto, a todas las denominaciones, a todos los pastores. Dicen, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Y mira lo que dice en el versículo 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Y aquí es el versículo de memoria. Y reinará como rey, en el cual seré dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y cuando yo leí este versículo, que es el versículo de memoria, dije, pero ¿cómo va a ser esto? El Señor va a levantar a David, que va a reinar otra vez sobre Israel. Pero cuando yo leí el versículo 6, me di cuenta de a qué se refería. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, que va a venir el tiempo en que Dios va a reinar sobre ese remanente, sobre esas personas que fueron fieles. Y la medida que yo iba leyendo la lección que tiene que ver con el remanente, me di cuenta de que había un grupo que se había quedado allí. Ni siquiera quiso salir, ni va a salir. Porque dice que ellos se quedaron allí habitando entre Babilonia y simplemente en Babilonia, y se confundió con sus costumbres, adoptaron todas las costumbres y se hicieron prácticamente como si fueran babilónicos también. Pero que iba a llegar el tiempo en que el Señor iba a llamar a sus fieles, a ese remanente, a esas personas que tenían, o sea, que sentían de todo corazón servir a Dios. Y fíjate que esta es una promesa maravillosa para nosotros. Para el ejemplo, hoy las iglesias, a pesar de que somos pocos los que vamos a las iglesias, aún así se ven tantas cosas. Ya algunas iglesias parecen centros de vida nocturna, por la manera en que se adora, por la manera en que se hacen las cosas. Yo lo que quiero incitar no es el hecho de lo que está haciendo, lo que decía ahí el versículo, que hay de aquellos que dispersan las ovejas. La esperanza nuestra debe de ser, imagina cuántos habitantes hay en la tierra. Son millones. Millones. Y de estos millones, los cristianos son muy pocos. Y de estos cristianos que son muy pocos, todavía va a haber un diezmado. La Biblia habla de un diezmado. De un grupo fiel. Entonces, nuestra esperanza debe ser esa. De que si nosotros somos fiel, dice la palabra de Dios, Él nos dará la corona de justicia. Dios es un Dios justo. Un Dios justo. Y yo sé que no es fácil, Ernesto. No es fácil ser fiel, ser parte de ese remanente. Hay un costo, porque es que siempre se paga. Y Jeremías pagó ese costo. Y a mí me gusta aquí en la lección de maestro, un párrafo, lo quisiera leer, aparece en la página 157, dice, el costo del discipulado es elevado. Jeremías a lo largo de su vida enfrentó tremendas dificultades a proclamar el mensaje de Dios y mostrar a quien es la verdadera fuente de agua viva, un Dios que busca con amor a su pueblo para llevarlos de regreso a Él vez tras vez y una vez más. Ahora, mi pregunta es, y es para ti y es para todo el mundo. En la escala de valores de este mundo, en cuanto a perdedores y ganadores, ¿crees tú que Jeremías fue un ganador o un perdedor? ¿Cómo tú lo calificarías? Yo lo voy a calificar en base a la Biblia, porque yo creo que es la mejor manera que nos puede contestar. Dice la palabra de Dios que si nosotros perdemos esta vida, pero si ganamos la vida eterna, somos unos ganadores. Dice que por su causa, el que muera por su causa, ese se recibirá la corona de justicia. Entonces, para mí, Jeremías fue un ganador. Lastimosamente, en este mundo, en su proceso por este mundo, el amor que él tenía para el pueblo en el tiempo que él vivió y para nosotros también, porque es un mensaje para nosotros, él hizo su trabajo.
obviamente al precio de su vida. No se conoce realmente de qué manera murió Jeremías, lo que sí sabe que fue en Egipto donde él fue y murió. Porque él aceptó, fíjate, el amor de Jeremías por ese pueblo fue prácticamente el mismo amor de Dios. Él prefirió, y fíjate que cada vez que le daban opciones a él, si quería disfrutar allí en Babilonia, o sea, él siempre prefirió sufrir con el pueblo. Y él prefirió, en vez de quedarse allí con los pocos de Jerusalén, los pocos que quedaron allí, él prefirió irse al exilio a Egipto, junto de esto con el pueblo. Yo también lo calificaría de un ganador. ¿Y sabes por qué? Porque como dije al principio de esta lección, la historia la escriben siempre los ganadores. Jeremías fue un ganador, así como lo será todos aquellos que sean fieles a Dios, porque esos serán lo que contarán la historia por la eternidad. La lección que podemos extraer de las enseñanzas de Jeremías es que nosotros tenemos esperanza, pero si no escuchamos sus palabras, terminaremos perdidos. Y no importa que nuestra generación se pierda, habrán pocos que entenderán y esos sobresaldrán lo que pasó en los tiempos de Jeremías. Bueno, Ernesto, mira, a mí me encantó el estudio del libro de Jeremías porque aunque sí fue cierto de que estuvo lleno de mensajes de advertencias, de juicio, fue un mensaje también de promesas de restauración. Y lo más importante de todo, un mensaje que llevaba al pueblo a decidir lo que ellos quisieran. Ustedes quieren la vida, hagan esto. Ustedes quieren la muerte, pues siguen por donde van. Al fin y al cabo nosotros vemos el amor de Dios para su pueblo, ustedes decidan. Pero siempre, como dice la Biblia, yo espero que escojan la vida para que puedan vivir. Esto me recuerda las palabras de Josué, cuando dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Con esto yo espero que durante los finales de este año, ustedes hayan tomado la determinación que siempre toman ese remanente de que su casa Servirá a Jehová. Señores, gracias por escuchar y por estar con nosotros a través del repaso de la lección de este trimestre sobre el libro de Jeremías. Y los esperamos para el siguiente trimestre. Esperemos nos puedan escuchar y podamos compartir estos bellos mensajes que Dios tiene para con nosotros. Un verdadero placer que nos hayan acompañado. Bendiciones. Que Dios le bendiga.